Durante más de 2 siglos, la democracia liberal fue presentada como el destino natural de las sociedades modernas. Sin embargo, hoy parece que viajamos a otro destino, al autoritarismo imperial. Donald Trump no solo busca gobernar Estados Unidos, sino busca transformar la naturaleza misma del poder. Busca desacreditar las elecciones cuando no le favorecen, concentrar todas las facultades de gobierno en sí mismo y proyectar esa visión autoritaria sobre el resto del continente. ¿Estamos presenciando una crisis pasajera o esto es el comienzo de una nueva época? Hoy hablamos con el politólogo Juan Carlos Monedero. Bienvenidos a Largo Aliento. Juan Carlos Monedero, qué gusto tenerte en Largo Aliento. Igualmente. Te vi hace unas semanas en el escenario del bar El Vicio, haciendo comedia y salías de Bartolomé de las Casas. Una gran sorpresa verte vestido de fraile y además para mí también, improvisando con una soltura y bromeando con el público. ¿Sí te sorprendió a ti mismo? Sí, a mí también me sorprendió. Pero fíjate, yo estudié en Alemania y allí hay una fuerte tradición del cabaret político. Sí. Creo que hay cosas que es mucho más fácil expresarlas literariamente y aún más con la risa que intentar hacer un sesudo tratado, intentando explicar determinadas cosas, ¿no? Entonces, como creo que la risa es revolucionaria, creo que la risa derriba las murallas del poder, le quita la solemnidad a los idiotas, nos horizontaliza. No, creo que no hay nada que le dé más rabia a un tipo como Trump que nos riamos de él. Él la ha emprendido contra presentadores y contra comediantes que se han rido de él porque no lo soportan. Dicen, con todo el poder que tengo, con todo el dinero que tengo, con lo importante que soy, y estos mamarrachos se ríen de mí. Y dices, pues sí, nos reímos de ti. Sí, no hay devaluación más grave para un político que ser ridículo, ¿cierto? Y es el caso de Trump. Bueno, y además... Decía Churchill que era un cínico, aparte de bastante asesino. Decía en una conversación ahí en Yalta con Stalin, decía, yo colecciono chistes que hacen sobre mí, y Stalin le dice, yo colecciono a los que hacen chistes sobre mí, ¿no? Que era... Sí, al poder nunca, sea de derechas o de izquierdas, al poder nunca le gusta que te rías de ellos. Bueno, sales de Bartolomé de las Casas, que fue el defensor de las almas de los indígenas, que el primero que dijo, oye, sí tienen alma estos sujetos, pero además sales interpretando a Cayetana, duquesa de Gibraltar y anexas, o ¿cómo se llama ella? Porque como los mexicanos no tenemos aristocracia, no sabemos los... No, yo no creas que tampoco tengo oído musical para las jerarquías aristocráticas y los títulos nobiliarios. Se llama algo así como Cayetana del Guayaquil. Sí, tiene y títulos anexas. Nobiliarios heredados. Y además ella es como muy aristocrática, y con el cuello siempre estirándolo, así como, ¿no? Así y es muy displicente. Y viene a México y nos explica qué debemos hacer y cómo. Es muy cómo amable. ser verdaderos derechistas. También a las feministas nos explica que el feminismo no tiene sentido. Sí, pues ella es una mujer que trabaja para José María Aznar y Atlantic Council, que es esa red internacional del odio, ¿no? Donde van país a país, donde antes iba Vargas Llosa, que por lo menos escribía bien, ¿no? Esta gente ni escribe, ¿no? Y entonces, pues sí, van por los países intentando sembrar cizaña, intentando darle un halo de verdad y de realidad a las estupideces que hacen las diferentes derechas en los demás países. Pero viene alguien de fuera y parece como que lo que hace está mejor vestido, ¿no? Bueno, pues qué mejor que reírnos de esa gente. Pero, ¿sabes? La derecha no se ríe, ¿no? Porque encarna el poder. Entonces, desde el poder es imposible hacer comedia.
es la rebelión de los de abajo Claro. hacia el poder, lo que define al poder, a la comedia. Es la otra cara de la dialéctica, ¿no? Es decir, que tenía razón Marx en eso de que el mundo se mueve porque hay un dolor. Él lo veía en la clase obrera. Hoy sabemos que hay más dolores, ¿no? El dolor de las mujeres, el dolor de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. Hay más dolores, ¿no? Pero el dolor es como lo que pone en marcha el mundo. Si no te duelen las cosas, no pones en marcha lo que yo llamo la ley de la transformación. Cuento en un libro reciente algo que me llamó mucho la atención, que es la historia de Espartaco. ¿Por qué Espartaco, nieto e hijo de esclavos, que solamente ha conocido la oscuridad de la mina, se levanta contra el ejército más poderoso del planeta? Y es porque llega un tipo que había sido libre, lo habían esclavizado, pero se había levantado, en vez de crucificarlo lo mandan a galeras, pero como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de galeras, lo llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo, allí conoce a Espartaco, ve que Espartaco tiene madera de líder y un día le dice: yo fui libre. Espartaco no entiende ni lo que le están diciendo, pero dice: yo fui libre, no había látigo, ¿pero cómo hiciste? Pues le quitamos el látigo a los soldados, pero os matarían. No, les matamos nosotros a ellos, pero vendrían más, los derrotamos, vendría una legión de Roma, los derrotamos. Y entonces Espartaco, excitado, le dice: ¿y entonces qué pasó? Y le dice que durante 3 meses vivimos en comuna, donde todo era de todos. Entonces se pone en marcha lo que yo llamo la ley de la transformación. El dolor se convierte en conocimiento, doler saber. Y cuando alguien sabe cuál es el origen de un dolor, quiere acabar con el dolor, doler saber querer. Y ese momento de voluntad, Espartaco dice: ¿qué hago yo para acabar con el dolor? Y se da cuenta de que él solo no puede. Y entonces va a reunir a todos los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Pues todo lo hemos construido nosotros. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Mirad a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Pues entonces, en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder es el momento político y al final se van a levantar, ¿no? Si no nos duelen las cosas, no nos ponemos en marcha para transformarlas. Y la risa es una de las expresiones de ese dolor. A veces no podemos enfrentarnos a los poderosos, no tenemos la fuerza suficiente. Pero ya es la aseveración de que es posible derrotar al poder. Siempre. Porque lo podemos ver ridículo. Siempre. Y si cambias, si el poder deja de tener poder psicológico sobre ti, empieza a verse ridículo. Hablemos de Trump, hablando de en el momento en que no les crees, exacto, los estás desactivando. Exacto. Cuando el sentido común de ellos no lo aceptas, se vuelve un bla bla hilarante. Y por eso hablemos de Trump. Y por eso la risa es un atajo intelectual para derrotar a estos cantamañanas, ¿no? Porque fíjate, Sabine, que si tú sientas en un plató ahora mismo a un terraplanista de estos que dicen que la Tierra es plana y a Einstein, es posible que el debate lo gane el terraplanista, ¿no? Aunque Einstein tenía mucho humor y seguramente se reiría del tipo. Pero si no se ríe del tipo y quiere empezar a explicarle lo obvio, gana el otro. Por eso creo que tenemos que incorporarlo. Para mí los grandes líderes que he podido conocer tenían un profundo sentido del humor, porque el sentido del humor empieza riéndote de ti mismo. No considerar que te ha, cagado Zeus, ¿no? Sino que eres poquita cosa. Y esa falta de considerarte, ¿no? La cima del mundo, creo que es un buen camino también para reunirte con la gente, ¿no? Es que lo notas. Notas cuando los líderes son populares y están en las calles, pues notas cómo la gente los está sintiendo, como que algo, aunque sean presidentes, presidentas, algo están notando que les habla a la piel, ¿no? Mientras que otros quieren ir a los barrios y se les nota que es mentira. Claro, y que quieren mandar desde el discurso. Hablemos de Trump, te decía. Déjame que seguiremos hablando de comedia, naturalmente, porque hablaremos de Trump, pero Trump y la democracia. Y déjame hacer una breve sinopsis. La primera vez que Trump puso en duda que aceptaría el resultado de una elección fue incluso antes de llegar a la presidencia, ¿no? Como en 2016 le preguntaron: ¿aceptará usted los resultados de la elección? Y respondió: solo si me favorecen. Después rechazó el resultado de la elección presidencial del 2020, como todos sabemos, y sostuvo que le habían robado el triunfo. Ahora está sembrando dudas sobre el proceso electoral de este noviembre en Estados Unidos, porque las encuestas dicen que lo van a arrasar. Y está
poniendo la narrativa para impedirlas. Y hace una semana, entre chiste y no, dijo que él se va a reelegir en el 2028, o sea que y tendría un tercer periodo, aunque eso está prohibido por la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo entiendes tú que los ciudadanos estadounidenses, que fueron educados en la creencia de que ellos eran los más democráticos del mundo, no estén amotinados en las plazas contra este destructor de la democracia? En Europa lo conocemos, ¿no? Porque también el pueblo más culto de Europa eran los alemanes y levantaron los campos de exterminio, ¿no? Y generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos preocupados porque acaba de decir Friedrich Merz, el canciller alemán, que quieren ser el ejército más poderoso de Europa y nos pone los pelos de punta. ¿Los alemanes? ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? El canciller alemán, o sea, no cualquier alemán, sino el canciller ha dicho queremos tener el ejército más poderoso del mundo y eso nos da susto. Trump es un personaje muy propio de la historia, porque siempre el sistema, decía, la escuela de Frankfurt fueron unos pensadores, ¿no? Alemanes que cuando surge el nazismo tienen que irse fuera, algunos no llegan a escapar, como Walter Benjamin, ¿no? Se queda en la frontera entre Francia y España y allí lo detienen los españoles, lo entregan a los alemanes y decide suicidarse y deja un libro espectacular, ¿no? Las tesis sobre filosofía de la historia. Pero otros, Horkheimer, Adorno, Marcuse, terminan en Estados Unidos y decía Horkheimer, si no me quieres hablar de capitalismo, no me hables de fascismo, ¿no? Entonces parece que ahora hablar de capitalismo, solamente mencionar la palabra capitalismo, parece que somos bolcheviques, ¿no? Ya no tenemos ni categorías para explicar la realidad, ¿no? Entonces, el capitalismo genera, cuando tiene crisis, estos movimientos. Yo recuerdo que fui a visitar... ¿Cómo llamarías? ¿Dirías que es fascista Trump? Me parece muy idiota la discusión académica. ¿Cómo lo caracterizarías? Porque, oye, a mí lo que me sorprende mucho es que los gringos no estén en las calles, porque sí está anulando la... ¿Qué ha hecho Trump? Ha concentrado muchas de las funciones de los otros poderes en el poder ejecutivo, es decir, en él. Afirma que él no discute con nadie, que él decide solo lo que hay que hacer en Estados Unidos. Y bueno, está devaluando el método electoral. Sin duda, pero hay más gente en las calles de lo que pensamos. Hay una cosa que tenemos que tener clara para toda la gente que nos escucha. Pueden hacer trampas, pueden controlar los medios de comunicación. ¿Puede un millonario como Elon Musk comprar por 44.000 millones de dólares, 44.000 millones de dólares, comprarse una red social, Twitter, como los matones del colegio, le cambia el nombre y la llama X y la pone al servicio de la victoria de Donald Trump? Y luego nos van a contar la milonga de que las elecciones son libres y que todos somos iguales. Ajá. Eso es una maldita mentira. Lo llamamos democracia, en realidad son gobiernos representativos. No hacemos la democracia nosotros de manera directa, como en el mundo griego, sino que autorizamos a nuestros representantes. Claro, y si tú tienes una red social, y todos estos tienen redes sociales, la tiene Mark Zuckerberg con Instagram y con Twitter. Y manejan el algoritmo de TikTok y de Instagram y de Facebook. A veces te castigan y de repente no pasas de 1000 visitas las cosas, a veces te lo sueltan. Oye, pero es cierto que ahorita yo te iba a decir, es que los megacapitalistas, dije, me van a decir comunista, pero yo creo que debemos ignorarlos, porque si no, carecemos de los conceptos para hablar de nuestra realidad actual. Pero fíjate, te decía que hay mucha gente en las calles, o sea, no soportan que haya ganado Mandani en Nueva York, están ganándole las primarias a muchos demócratas, gente que se llama socialista, está viendo en las nuevas generaciones una reivindicación del concepto del socialismo. En nombre del capitalismo no hay planeta para que vivan los jóvenes, no hay planeta, está ardiendo Europa. Y le están diciendo a la derecha, los amigos de Donald Trump, que es que no hay calentamiento global, que es mentira. Y, por ejemplo, ahora mismo en España, hoy, está diciendo el ministro del Interior que si no se paran los incendios que hay en Ávila, en Toledo y en Madrid, entre hoy y mañana, el miércoles va a ser un desastre porque van a subir mucho las temperaturas y va a ser imposible parar el incendio. Igual entra Madrid. Y claro, la gente joven dice, oiga, perdón la expresión, no me jodan.
O sea, me he tragado la pandemia, me trago que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, me trago que me dicen ustedes que voy a ir a la guerra, me trago que no voy a tener planeta. Pues nos estamos ganando que terminemos todos como Mussolini, bueno, cabeza abajo, ¿no? Por eso, y la conclusión es que sí que hay gente protestando. Lo que pasa es que no nos lo cuentan. Esta gente gana elecciones robándolas, como hemos visto en Colombia, haciendo trampas, amenazando, manejando el algoritmo, comprando votos, con los israelíes interviniendo con su tecnología para controlar el resultado final. Pero ganan las elecciones, pero luego no pueden gobernar. No perdamos eso de vista. No pueden gobernar. La gente está en la calle en Chile, está en la calle en Bolivia, está en la calle en Argentina, está en la calle en Estados Unidos. El ICE ha tenido que irse de Minneapolis y de otros lugares, ¿no? Por tanto, estamos peleando, como decía mi amigo Don Quijote, contra gigantes, no contra molinos de viento, pero son derrotables. O sea, tenemos derecho a ser pesimistas, pero seamos pesimistas esperanzados. Me parece bien, además hay que reconocer que la izquierda latinoamericana es gigante también. Vamos a hablar de Trump y Latinoamérica. O sea, ¿por qué estas ansias autoritarias de Trump no terminan en el territorio de Estados Unidos? Su autoritarismo abarca todo América Latina. Y voy a otro resumen. A ver, secuestró al presidente de Venezuela y lo tiene preso en Nueva York. Es que cuando te hubieras imaginado, hace 6 años no lo hubiéramos imaginado, una acción así de autoritaria, así de ilegal. En Argentina, durante la... Pero es culpa nuestra, ¿eh? Bueno, pero déjame terminar el mapa de Latinoamérica y la intervención de Trump en Latinoamérica. En Argentina, durante las elecciones, respaldó abiertamente a Javier Milei, prometió bañar con dinero a los argentinos si ganaba Milei. Eso determinó la elección. En Cuba, bueno, es un sitio como el de Gaza, ¿no? No dejan que haya, entre el petróleo, por lo tanto no se genera electricidad, la gente tiene 2 horas al día de electricidad, los están sometiendo a un asedio como el de Gaza. Tú completa el mapa. ¿Qué más está haciendo Trump en Latinoamérica? Es que lo han hecho siempre. Te decía antes que el capitalismo en crisis siempre tiene un plan B, que es autoritario. Es decir, cuando en los años 30, pues la crisis del 29 y había un agotamiento, una crisis cíclica, ¿no? del sistema capitalista, pues llaman a Hitler, a Mussolini, a Franco, etcétera, ¿no? O sea, entonces, son al fascismo. Cuando no funciona democráticamente, o sea, el capitalismo es lo principal que hay que mantener según ellos. Claro. Ya si es democrático o fascista es secundario. Es absolutamente. Es decir, lo contaba Marx que el modelo de la democracia liberal, decía Marx, es lo que conviene al capitalismo. Pero si no pueden realmente utilizar el mercado para utilizar su privilegio para obtener beneficios, van a acabar con el modelo democrático. Lo decía ya en el siglo XIX, donde había mucha limpieza y se podían ver, ¿no?, las tendencias. Por eso Marx, siempre mirarlo nos ayuda, ¿no? De Marx no siempre nos interesan los árboles, pero el bosque de Marx siempre nos interesa, ¿no? O como decía un profesor, ni Marx ni menos, ¿no? Juan Carlos, sobre todo ahora, en los últimos meses, eres la tercera persona hoy que me dice que ha estado, que habla de Marx, que era una cosa como libresca, ya no hablábamos de Marx. Mariana Mazzucato, la economista, también habla de Marx muy práctica, recientemente, porque Marx es el mejor narrador del capitalismo. Él nos dijo, volvió visible lo invisible que era el capitalismo. Claro, yo te digo que los árboles de Marx, es decir, las cosas concretas, no siempre funcionan. Es decir, hace 50 años Marx no tenía tanta actualidad como hoy. ¿Por qué? Porque había tenido lugar la Segunda Guerra Mundial, la derecha que se había hecho fascista había sido derrotada, y entonces el Zeitgeist, el espíritu de la época, era de izquierdas. Tú miras la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y es socialista, ¿no? Porque era la manera de salir del atasco de 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, sindicatos fuertes, partidos de izquierda fuertes, la Unión Soviética, y el mundo se hace de alguna manera progresista, ¿no? Entonces, esa intervención del Estado en la economía, bueno, pues hace una redistribución de la renta donde las desigualdades caen. Ahí Marx no tiene la misma fuerza que hoy en día, donde hay
4 millonarios el 0,00001 que tiene la mitad de la renta del mundo, ¿no? Ahí vámonos a un corte y volvemos a hablar de a qué Espero no etapa... haber citado a los millonarios y que tengamos que ir al corte, ¿eh? Que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Acá Bueno. no hay dueños millonarios en esta televisora. Vamos a un corte y regresamos, seguro regresamos. Estados Unidos siempre ha negociado... Pero tenía una narrativa de Claro, esa es decencia la y diferencia. de exportar la Claro, democracia. tenía 3 narrativas, sobre todo. Uno era, no hay guerra, porque hay disuasión nuclear, hay instancias multilaterales donde el Fondo Monetario, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, y, en tercer lugar, defendemos la democracia. Esa narrativa ya no les vale. Entonces, al mismo tiempo que acusa a Nicolás Maduro de narcotraficante, suelta a Juan Orlando Hernández, que ayer llegaba, que era narcotraficante, a Panamá, un tipo condenado a 45 años por traficar con 500 toneladas de cocaína. Y lo suelta previo pago. Es que tenemos que entender que el gobierno norteamericano es un business, es un negocio. Bueno, y ahora ya sin retórica, puro y duro. Juan Carlos Monedero, qué gusto hablar contigo en Largo Aliento. Hablábamos de Marx, esa anticuaya. ¿Por qué? Y le explicabas por qué hay que releer a Marx ahora. Todo el diálogo en las ciencias sociales sigue siendo un diálogo con Marx. Porque él empezó a pensar la modernidad. Y entonces la pensó en un momento en donde, como decía antes, el panorama estaba muy limpio. Y por tanto, es como, yo siempre recuerdo una película de Buster Keaton que se llama El joven Sherlock Holmes, que cuando yo la vi me volví loco, porque es una película de 1922, 23, y yo vi aquello y dije, pero si aquí está todo el cine que he visto en mi vida, un tipo que se sale de la pantalla, carreras de coches, los indios, viaje a la luna, ahí estaba todo. Y entendí días después, dándole vueltas, que es que precisamente podía estar todo porque estaban inventándolo. Marx de repente ve en Londres que ponen la red eléctrica y dice, ¿pero esta locura? Porque de repente el mundo había ganado 8 horas. Claro, es decir, que la noche, que era inhábil para el sistema capitalista, con la luz eléctrica de repente se alarga y él dice... Y ahí ve la semilla de todo el siglo XX. El sistema capitalista derriba, desarrolla las fuerzas productivas, termina con las murallas chinas y en ese momento él ve las cosas con mucha claridad. Hoy hay muchos velos. Ahora déjame preguntarte precisamente... Pero tengo que contestarte una cosa que me has preguntado antes y todavía no te he contestado, ¿no? El capitalismo en crisis llama al fascismo, invariablemente. ¿Por qué? Porque necesitan algo que siga manteniendo la tasa de ganancia y silencie a los que quieran desobedecer. Toda la gente que nos oye ha sufrido el neoliberalismo. No crean ustedes que es una palabra rara. Neoliberal es abrir las fronteras, que arruinó buena parte de la industria mexicana y ahora que ustedes han recuperado dicen, ahora ya no nos vale el Temec, ¿no? Neoliberal es vender todas las empresas públicas, que ustedes han empezado a recuperarlo con el Tren Maya, las refinerías, la educación pública, la sanidad pública. El Tratado de Libre Comercio es desregular la economía para que las empresas pudieran hacer lo que quisieran, era golpear a los sindicatos, era entregar al sector financiero el poder absoluto. Todo eso, el modelo neoliberal que ustedes lo han sufrido, lo llaman, en el año 73, cuando el modelo keynesiano dicen que no funciona, llaman a los neoliberales que estaban en Chicago estudiando con Milton Friedman y le dicen, aquí tienes Chile, este es tu laboratorio. Y a partir de ahí se va a extender a todo el mundo. Aquí llega un poquito más tarde, en México, en el 82, que es el giro del PRI, con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, donde el PRI abandona ese elemento que tenía estatista, esa idea de que el Estado tenía que intervenir y es el desastre, es el hundimiento, ¿no? Entonces, cuando de repente viene la crisis esa de 2008, ¿qué hacen los neoliberales? En vez de decir, tienen ustedes razón, nos hemos equivocado, nos hemos enriquecido a su costa contando mentiras, le dan una vuelta más de tuerca y llaman a Bolsonaro, a Trump, a Abascal, a Díaz Ayuso, a toda esta gentuza que lo que hace es exacerbar aún más estas medidas neoliberales y que tienen que compensarlo con enormes mentiras. Pero lo hacen con un discurso que trata la cultura y, o sea, desvían la atención, hablan de los diferentes como los que están arruinando el sentido común de un país. Ahora te pregunto una cosa, al final de el manifiesto comunista,
Marx habla de la última etapa del capitalismo. Él dice, resumiendo, lo que dice es, el capitalismo va concentrando y reconcentrando el capital en menos y menos manos. Y la última etapa del capitalismo es la reconcentración, pero de verdad en poquísimas manos. Yo creo que estamos entrando a esa época. Son 7 los billonarios, que pronto serán los 7 trillonarios. Es lo que en cosa de pocos años será el caso. ¿Cómo entiendes esa nueva época? Sí. Y alguien que tiene mucho dinero atenta contra la sociedad. ¿Inevitablemente? Sí, inevitablemente, porque tiene tanto poder que termina influyendo en los políticos, termina influyendo en la propia economía, termina influyendo en los sindicatos, en el periodismo. Sí, O sea, tendríamos que, si tuviéramos mucha sensibilidad democrática, seguramente haríamos como los antiguos, ¿no? Que desterraríamos, en el mejor de los casos, desterraríamos a los millonarios, ¿no? Porque son enemigos de la democracia. Perdón, yo tengo una novela que te voy a dar después que se llama Los billonarios desaparecen, que es un plan para desaparecerlos. Pues me parece interesante. Sí, yo coincido. Ten cuidado que puedes entrar en la lista de los terroristas por escribir una novela con ese argumento, ¿eh? Marco Rubio te debe tener en la mira. Sí. Fíjate qué interesante. El capitalismo, antes te decía que tenemos nosotros parte de la culpa porque hemos empezado a creer sus mentiras. Es que Estados Unidos ha hecho siempre lo mismo. ¿Quién es? ¿La gente de izquierda? ¿Quién La es? gente de izquierdas. Los únicos que respetamos ahora mismo la democracia representativa somos nosotros. La democracia representativa, la que hay en México, en España, que es que nosotros votamos cada X años para autorizar a unos políticos, tiene 2 presupuestos. Uno es la esfera pública, porque si no hay una esfera pública veraz, plural, donde tú puedes informarte sobre lo que está haciendo el gobierno y sobre lo que ofrece la oposición, ¿qué demonios vas a votar? Hoy la esfera pública está podrida por las fake news, por los millonarios, los millonarios comprando The Washington Post, The Wall Street Journal, comprando X. No, es mentira. Está ahora con la inteligencia artificial, en las elecciones recientes en Colombia, con inteligencia artificial sacaban al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que es un pacifista, que asesinaron a su padre y lleva toda la vida luchando por la paz, como si fuera un guerrillero, defendiendo la lucha armada. Y la gente ve a un tipo que es Iván Cepeda, hablando como Iván Cepeda y defendiendo la lucha armada, y dice, uy, yo a este no le puedo votar, ¿no? Y eso lo hacen porque tienen mucha plata, ¿no? Mucha plata. Bueno, en el caso mexicano es Salinas Pliego, ¿no? Que se ha adueñado de la conversación pública, no necesariamente de que que todo el mundo esté de acuerdo con él, pero se ha vuelto una figura importantísima en manipulando las redes y la televisión. Y lo más importante que quiero compartir contigo y con tu inteligente audiencia, el mensaje de fondo de estos neoliberales cuando vuelven, de esta vuelta de tuerca, ¿no? Es un mensaje que lo ha ejemplificado Donald Trump en su 82 cumpleaños, poniendo un ring de lucha libre allí en la Casa Blanca. El mensaje que lanzan a toda la gente que está aquí trabajando, a la gente que está allá afuera escuchándonos, es que no hay sociedad para todos. Es decir, que esto es los juegos del hambre. Aquí van a salvarse muy poquitos. Y por tanto nos ponen a pelear a todos contra todos. Como los seres humanos somos seres sociales, la enfermedad laboral ahora mismo en todo el planeta es la depresión. Entre el 30% y el 60% de los jóvenes en Europa en algún momento han tenido depresión. Porque les estás diciendo, esto es una lucha de todos contra todos, y la gente dice, pero esta vida es una mierda así. Pero lo que te están diciendo es, pues si no te gusta, te compras un libro de autoayuda. Te vas a las librerías, que cada vez hay más libros de autoayuda. Es que estás mal, sí. Y entonces el mensaje que está lanzando a la gente es, igual que te compras un libro de autoayuda, crees en este Dios que solamente piensa en ti, y a la miércoles, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, a Donald Trump le parece el Papa León XIV, y ya no te voy a decir nada, el Papa Francisco les parecen bolcheviques. Sí. Porque están hablando de ama a tu prójimo como a ti mismo, de la compasión, de la solidaridad, de la comunión, comunis, que es la base latina de común, es lo contrario de inmunis. Es
Entonces, lo que te están diciendo los evangelistas neopentecostales no es comunis, sino inmunis. Es decir, piensa en ti mismo, sálvate a ti mismo, pídele a Dios que te haga rico a ti y te desentiendes de los demás. Entonces, claro, vivimos en un mundo, te digo, donde no hay sociedad para todos, donde nos ponen a todos a pelear contra todos, donde dices, vótame a mí que soy el político que te autoriza a ser un sinvergüenza y un canalla. Tengo que descalificar a los que plantean soluciones colectivas, ser solidarios de imbéciles, la compasión es una cosa contraria a la propia vida, vengo con la motosierra, la sociedad no existe, que decía Margaret Thatcher. Y por eso una de las peleas centrales, Sabine, que tenemos que pelear es la de un nuevo sentido común. Decirles a esta gente, pero ¿qué locura estáis haciendo? A ver, y tenemos ya redactado ese sentido común y nos falta promocionarlo. ¿O no lo tenemos redactado? Es que no, llevan 50 años así. Es que esto empieza en el año 73. Pero nosotros, los que pensamos distinto, los que pensamos en el bien común, porque todos nos hemos hecho, nosotros... No, todos nos hemos hecho un poco neoliberales. Todos. Porque es que llevamos 50 años, por ejemplo, si a unos padres viene su hijo, su hija y dice, papá, mamá, quiero estudiar filosofía. Sí. Qué disgusto me das, ¿no? Sí. O sea, que cómo te quiero por ese buen corazón, pero ¿cómo vas a estudiar filosofía? ¿De qué te vas a ganar la vida? ¿Cómo vas a vivir? O sea, ¿no? de nuevo el dinero, claro. El dinero como el Dios que marca y dirige. Entonces eso lo vamos interiorizando, ¿no? Sí. Vamos interiorizando una serie de comportamientos porque la vida se mercantiliza. ¿No? Entonces nos cuesta mucho trabajo entender que hay que hacer cosas donde no se cobra, recuperar esos versos de Machado, todo necio confunde valor y precio, y eso requiere tiempo. Y por eso siempre me ha gustado tanto López Obrador, con ese olfato que tenía. Él planteaba muchas cosas. Él en su planteamiento de luchar contra el modelo neoliberal, pues tenía claro que tenía que tener una firmeza ideológica, ¿no? Quien no tiene claridad en la ideología no va a tener claridad en la organización. Entendía claro que tenía que ser coherente entre lo que decía y lo que hacía, tenía claro que tenía que comunicar de otra manera, tenía claro que hacía falta gobernar y que la gente notara que gobernabas, notaba que hacía falta un partido, un movimiento y notaba, Sabine, que hacía falta el humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano es cambiar el sentido común. Allá donde la gente piensa que esto es una lucha de todos contra todos porque no hay sociedad para todos, él decía, vamos a cambiar la manera de pensar y vamos a intentar volver a recuperar en la historia de México ese elemento comunitario que nos ha permitido resistir, que nos ha permitido construir la 4T, que nos permite hoy aguantar un poco los embates de un loco como Donald Trump. Sí, el triunfo narrativo de López Obrador es grande. Y lo interesante es que hizo su narrativa mientras estaba puebleando. Él ha reconocido... Yo diría que hizo su narrativa porque estaba puebleando. Las dos cosas, pero por ejemplo, varias frases. Primero los pobres por el bien de todos es una frase que tiene que ver con Evo Morales. Esta frase, dividir el poder político del económico. Es más fuerte de lo que parece, porque Marx nos dijo, por eso te decía que nos interesa de Marx el bosque y no tanto los árboles. Marx nos decía, el sujeto revolucionario es la clase obrera. Pues hoy no. Hoy la clase obrera es una parte del sujeto revolucionario, pero también lo son las mujeres, también son los indígenas, también son... Y el poder político, de separarlo del poder económico, se lo dijo un comerciante a las orillas de la carretera. Yo creo que ha sido un triunfo narrativo de la izquierda en México. Le hace sentido, según las encuestas, a más del 70%. Aunque en el día a día la gente vive una vida neoliberal, ¿no? López Obrador, Sabine, yo estaba pensando esta mañana cuando venía para acá. Fíjate, López Obrador es como Homero. Ahora que está de moda la Odisea de Christopher Nolan, yo pensaba que Odiseo, sabes que es el nombre griego y Ulises es el nombre romano que le ponen a Odiseo. Odiseo es el pueblo, en este caso el pueblo mexicano. Que regresa. Está Penélope. Tejiendo y ¿Quién destejiendo, es la Penélope? ¿no? Sí. Están, o sea, podemos buscar metáforas de quién es quién. Lo que tengo claro es que Polifemo, ese monstruo, es Donald Trump. Bueno, eso lo tenemos claro. La narrativa de López Obrador ha sido tal éxito que la derecha no se atreve a decir su nombre en México, de ese tamaño. Ahora, hablemos de Donald Trump.
Donald Trump, me parece a mí que lo que quiere es dominar a cada país de Latinoamérica que considera su backyard, su patio de atrás, y poder llamar por teléfono y dar órdenes como un CEO de una transnacional, que ese es el medio. Ahora, el desastre narrativo es impresionante. Para México dice que lo que tienen que hacer es intervenir porque hay un narcogobierno. Para Cuba lo que no hay es un gobierno efectivo. Para Venezuela es Maduro. No, Maduro era el jefe del cártel de los soles que no existe. En cada país tiene una narrativa distinta. Es muy difícil entender la narrativa de Trump porque no existe. La única narrativa es la no dicha. Quiero someter a cada país latinoamericano y que sean parte del imperio norteamericano. ¿Tú coincides que esa es la meta? Como decía un grupo español, nos dan pan y circo, pero cada vez menos pan y el circo es más malo, ¿no? Es muy bueno eso. Sí, fíjate, Estados Unidos te decía que es que ha hecho siempre lo mismo, pero ¿quiénes eran los amigos pero no de Donald Trump? No tan descaradamente. Claro, pero esa es la diferencia, ¿sabes? Además, O sea, la diferencia, Juan Carlos, la rapidez de esto. La diferencia está en que ellos siempre han negociado. Coño, es que negociaban con Bin Laden, negociaban con Saddam Hussein, ¿Sí? negociaban con Suharto, que se cargó a más de 1 millón llamándoles comunistas. Estados Unidos siempre ha negociado. Pero tenía una narrativa de decencia, claro, esa es la diferencia. Y de exportar la democracia. Claro, tenía 3 narrativas, sobre todo. Uno era, no hay guerra, porque hay disuasión nuclear, hay instancias multilaterales donde el Fondo Monetario, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, y, en tercer lugar, defendemos la democracia. Esa narrativa ya no les vale. Entonces, al mismo tiempo que acusa a Nicolás Maduro de narcotraficante, suelta a Juan Orlando Hernández, que ayer llegaba, que era narcotraficante, a Panamá, un tipo condenado a 45 años por traficar con 500 toneladas de cocaína. Y lo suelta previo pago. Es que tenemos que entender que el gobierno norteamericano es un business, es un negocio. Bueno, y ahora ya sin retórica, puro y duro. Mi impresión es que el que hace la narrativa es Marco Rubio con los señores del Pentágono que tienen cuartos. Pero la narrativa cada vez es más pendeja. Tú tienes el texto este de Cuba, capital mundial del imperio, lo lees y dices, y esta estupidez la hace un alumno mío y lo suspendo. Porque está hecha con inteligencia artificial, no hay argumentos, no están todos los que están, ya que te pones Bueno, entonces coincides con Trump. A mí me parece intolerable que no estés tú en esa lista de los malos mundiales. No, yo tengo mi visa y voy a ir a Estados Unidos al rato. Bueno, Juan Carlos. No te voy a acompañar porque no sé si me dejarán entrar. ¿Tú no entrar. tienes visa? ¿Ya te la quitaron? Pues es que no la he pedido. A Pablo Iglesias se la acaban de quitar, ¿cierto? Pues seguramente. No, pues sí. Sí, a ti no te la han quitado. Pues yo no la he pedido. No la has pedido. Bueno, pues Pero fíjate, meterse con alguien que se llama Iglesias, con alguien que se llama Monedero, si no podemos tener apellidos más favorables al sistema, pero les da lo mismo, ¿no? Nos atacan igual. ¿Cómo te decían en el bar El Vicio? ¿No te decían Monedero? ¿Te decían Morraya? Qué falta de respeto. Qué falta de respeto, de verdad, me parece intolerable. Pero Tiene razón Díaz Ayuso, son ustedes unos salvajes. O sea, el Pentágono y Marco Rubio son conservadores en ese sentido. Tratan de hacer una narrativa y Trump les hace caso y después se desespera y dice, no, es invadir, es hacer negocios. Sí, pero Marco Rubio también. Es decir, hay una cosa que la gente tiene que entender, y es que todos estos de la extrema derecha que han sustituido a la derecha. El Papa León XIV ha estado recientemente en España y estaba casi clamando en el desierto, por favor, que regrese la democracia cristiana. Porque estaba diciendo, ¿dónde está esa democracia cristiana que estaba a favor del Estado social, a favor de las leyes, a favor de un sistema justo, y que ha sido barrida en todo el mundo por la extrema derecha? Sí. La democracia cristiana en Italia ha sido barrida por la fascista Giorgia Meloni, que viene del partido de Giorgio Almirante, que fue un ministro de uno de los gobiernos de Mussolini. La derecha franquista española ¿Crees que va a pasar en México eso? O sea, que Salinas Pliego va a barrer a la derecha panista y priista. Aquí tenéis una fortuna, y es que López Obrador ha ayudado a que este pueblo identifique con absoluta nitidez quiénes son los responsables de las catástrofes. Entonces, así como la derecha en casi todos los lados ha echado la culpa a la izquierda, y eso pesa,
y lo único que une a a esas derechas es el odio hacia la izquierda, aquí la gente identifica los responsables del Fobaproa, de las matanzas, de Ayotzinapa, de las desigualdades, la instauración del modelo neoliberal. Es un triunfo impresionante el de López Obrador. Vamos a un corte y seguimos hablando del porvenir de la derecha mexicana. Es muy interesante cómo tú, desde afuera y desde adentro, lo ves. Vamos a un corte y volvemos. ¿Tú crees que la presidenta está ganando tiempo? ¿Está jugando ajedrez? ¿Es Sherezada que le está contando un cuento interminable a Trump esperando que ya desaparezca? Por supuesto, pero eso es lo inteligente. Yo con todos los dirigentes que he podido hablar, mi recomendación es esa, que ya bastantes mártires tiene la izquierda. La dialéctica es eso, entender cuándo puedes apretar, cuándo tienes que ceder, cuándo tienes que ir a compartir con ese imbécil el final del Mundial de fútbol, cuándo tienes que plantarle cara, aquí voy, aquí no voy, esto es negocio. Juan Carlos Monedero, a mí me da ternura nuestra derecha que están convencidos que Trump les va a entregar el poder. En lo que no están de acuerdo es a quién. Se lo van a entregar a Salinas Pliego, se lo van a entregar al PAN, se lo van a entregar al PRI. No lo saben, están muy inciertos en eso. Nunca hablan de eso, pero me recuerdan a las novias de los machos que están esperándolos y nada más dicen a quien tú elijas. ¿A quién va a elegir Trump? Yo espero que no sea Trump el que tenga que tomar esa decisión porque ya esté fuera, ¿no? De cualquier responsabilidad. Pero sí tienes razón en que la derecha mexicana está tan desesperada que tiene que llamar a Isabel Díaz Ayuso a que venga a ofrecerle a la derecha mexicana una misa a Hernán Cortés en el Zócalo. Dices, ustedes se han perdido el Oremus, ¿no? Están tan desesperados que no entienden nada de nada, ¿no? Es loco, ¿no? No es al borde de la psicosis esto. O sea, a un país conquistado una derecha al borde de un ataque de Cortés, nervios. Es una derecha almodovariana. Pues sí, pero, o sea, hay un personaje que no queremos en nuestra historia, es Cortés. Claro, y van y dice y Díaz llega Ayuso. el Ayuso, que le dieron unas tarjetas, ¿no? Como 3 tarjetas en donde le informaban que era México, que era Cortés, porque es un desastre narrativo. Yo contaba el otro día en una charla que di en la Corte Suprema que enfadó mucho a Loret de Mola, contaba que no se portaron ustedes bien del todo, porque pactamos que traerles a ustedes aquí a Díaz Ayuso por 10 días y nos la devolvieron al 7º, ¿no? Y era una compensación por mandarnos a Madrid a Peña Nieto, a Calderón, a Salinas. Era una forma de compensación histórica, sí. Pero parece que no estuvieron ustedes de acuerdo. Y cuando decía Díaz Ayuso que son ustedes salvajes, yo pensaba, pues algo de salvajes tienen, porque no han aguantado ni 10 días, después, ¿no? Ni 10 días, ¿no? Ayuso lo dijo después, cuando se fue al 7º día, llegó a España y le echó la culpa al gobierno. Me han dejado ustedes sola, en un con esos salvajes, ¿no? pues sí. Y luego llaman a mi amiga Cayetana Álvarez de Toledo. A quien tú haces en el bar. Imposible. No, sí, pero no, te estoy revelando al público que te pones una peluca rubia y tienes unos senos rarísimos allí. Yo no te puedo creer. Por favor, durante 2 horas te vi ser Cayetana bastante acertadamente. Cosas en mi vida que no sé. Pero en cualquier caso llaman a Cayetana Álvarez de Toledo para que venga aquí a regañarles y vengo a defender la soberanía de México y son ustedes poco de derechas, aprendan de Bukele, hagan megacárceles, ¿no? Es un auténtico disparate y es también, como tú decías, es un poco triste porque dices, la derecha mexicana tiene que basarse en un país que acaba de perder 136 votos a 9, una votación en Naciones Unidas, después de que haya amenazado Donald Trump que quien votara en contra de Estados Unidos le iban a caer aranceles y demás, ¿no? Es duro.
Es decir, es un momento... Pero que es un despiste, una falta de cultura de nuestros derechistas. ¿Cómo te explicas? De verdad es que es un desastre narrativo. Es como decir... Yo te diría que no conocen el país, porque es verdad que en el norte de México sí que hay una cercanía muy fuerte con los Estados Unidos, ¿no? Y eso es real y hay que entenderlo. Mucha gente estudia allí, se mezclan. Pero nadie quiere a Cortés. No, a Cortés eso sí no. te lo aseguro. No, pero no quieren una confrontación con Estados Unidos. Con Estados Unidos es más compleja la situación. Entonces, es diferente aquí en Ciudad de México o en el sur. Es decir, yo creo que Claudia Sheinbaum tiene una actitud inteligente de intentar contemporizar, siendo conscientes de que tú no puedes pelear contra alguien que es objetivamente más fuerte que tú. O sea, la mitad del presupuesto mundial de armamento lo maneja Estados Unidos, les exportan a ustedes casi el 20%, es decir, tienen que llevarse bien, o sea, hay una maldición geográfica de México y no tiene más remedio que ustedes intentar pues manejarla con consciencia. Yo creo que es muy importante a los 50 millones de mexicanos que hay en Estados Unidos, algo que se dio cuenta uno de los pensadores inteligentes, canalla, norteamericanos, que era Samuel Huntington, que era el maestro de Francis Fukuyama, el del fin de la historia. Y su último libro, después de haber señalado que los enemigos eran los izquierdistas, los soviéticos, los árabes, antes de morir, antes de que se fuera a reunir con Juan Pablo II a la eternidad, escribió un libro que se llama ¿Cómo somos?, donde decía que los enemigos de Estados Unidos eran los latinos, ¿no? Bueno, pues yo creo que una de las tareas importantes del gobierno norteamericano, del gobierno mexicano, es entender que en Norteamérica, en Estados Unidos, hay 50 millones de mexicanos con derechos, a los que hay que cuidar. Y me consta, yo tengo alguna amiga que es cónsul, y me escribe cosas terribles de las redadas del ICE, de cómo los están maltratando, cómo maltratan a los niños. Y la comunidad mexamericana, que ya son nacionalizados norteamericanos, no saben qué hacer. Es lo que te comentaba, que en general los progresistas de Estados Unidos no están teniendo éxito en enfrentar este cambio de régimen. Poco a poco. Es decir, que eso no es inmediato, no, eso reclama más tiempo y creo que hay que tener cierta paciencia histórica, ¿no? Y hay que... Mira, estoy convencidísimo. Lo que pasa es que, claro, asumir esto pues nos obliga. Es que tenemos que volver a empezar casi de cero a explicar cosas básicas. Es decir, tenemos que entender que hay que volver a explicar que hay sociedad para todos, que es mentira que la sociedad no exista, qué significa el liberalismo histórico del siglo XVIII. Y tener también, es la tarea. Y no tenemos una narrativa internacional, la izquierda, y deberíamos tenerlo. Por ejemplo, la narrativa de Trump es, sí, ya se transparentó que la meta es hacer una colonia subordinada de que cada país latinoamericano. Pero, por ejemplo, no oyes a la izquierda decir, sí, ¿y qué me dices de China? Nunca hablamos de China, la izquierda latinoamericana. ¿Cómo es posible que no hablemos de China, excepto en Brasil? Que no solo hablan de China, sino que han hecho grandes negocios con China que los mantiene a salvo de la invasión de Trump. Sí. Sí, la gran histeria de los Estados Unidos es que China les ha sobrepasado. Hay un instituto australiano que mide 72 productos tecnológicos y hace 4 años la mayoría los lideraba Estados Unidos y ahora los lidera la mayoría China, ¿no? Claro que hay que negociar con China, pero tampoco es nuestro modelo, no nos engañemos. No, pero es una ficha en el tablero de la que no hablamos. Sin duda. Y que debería de ser compañero de viaje de la izquierda latinoamericana. Porque la geopolítica no va de ideología. Cuando pensamos en términos geopolíticos hay que pensar en términos de interés país. Y a México como país le interesa negociar con China, es absolutamente evidente, ¿no? Igual que una de las cosas que ha intentado romper Trump de manera brutal, y por eso el escudo de las Américas, que va contra la UNASUR y contra la CELAC, y por eso esta presión brutal, y por eso la estrategia de seguridad nacional, donde dice, el que se me humille, el que se me arrodille, va a tener un espacio aquí en el tercer círculo del poder cortesano. Y quien se porte mal, me lo fulmino, como ha pasado en Honduras, como ha pasado en Colombia, como quiere que pase en Brasil y como va a operar aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ha golpeado del Mundial, viniendo para acá,
me duele, ¿no? La rabia que le ha agarrado el continente a Argentina, ¿no? Y Argentina no tiene la culpa de tener a este brotado que no se medica. No, bueno, pero también los argentinos nos golpean mucho con su... No son los argentinos. ¿No? No son los argentinos, son 4 idiotas que son voceros de los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes recuperen la unidad latinoamericana. México no va a solventar los grandes problemas en soledad, necesita recuperar la unidad continental. Por eso odiaban tanto a Fidel Castro, por eso siguen odiando a Cuba. Cuba que no tiene ni para alimentarse ni para alumbrarse. Dicen, Cuba, capital mundial del terrorismo. Pero dejen de joder, o sea, dejen de mentir. Que los terroristas del mundo son ustedes, norteamericanos, que siempre han estado haciendo trampas en todo el continente y fomentando golpes de Estado, y ahora están haciendo un cerco medieval contra Cuba para intentar hacer un relato de miércoles que no se lo cree absolutamente nadie, porque tienen en la memoria que Fidel Castro decía, solos no vamos a poder, tenemos que juntarnos todo el continente, y una retórica que era regional porque tenía mucha lucidez. Nos tenemos que apurar, ¿no? Pues porque... claro que hay que volver a recuperar esa idea internacionalista. Porque están ganando ellos. O sea, en los últimos 3 años es una debacle de la izquierda debacle electoral, pero repito, ganan las elecciones haciendo trampas como en Colombia, pero luego no pueden gobernar. Estamos cerrando ya nuestro programa. Termina hablando de esto. No pueden gobernar la derecha. No pueden gobernar. Están probando que... ¿Qué error hacen? Pues gobiernan para una minoría y por tanto no van a redistribuir la renta. El momento más lúcido del sistema capitalista, pagaban con Roosevelt a partir de unos $250.000 de renta, a partir de ahí pagaban el 90% de cada dólar que ingresaban, 90 centavos iban para construir escuelas, hospitales, carreteras, es decir... En cambio, estos tipos... Este comunista llamado Roosevelt, ¿no? Claro, es que Donald Trump ha ganado en lo que lleva de gobierno 4.500 millones, y lo dice el New York Times, no lo decimos... Para su bolsa personal. Los malos izquierdistas, ¿no? Sí. Se ha embolsado 4.500 millones, y Bukele se han embolsado no sé cuántos, y Milei se ha embolsado no sé cuántos, su hermana, están robando, y Bukele, todos han robado. Bueno, y Kass, todos han robado. Lo que ellos dicen es que... Y Marco Rubio quiere robar. ¿Crees? Pero no te quepa la menor duda que Marco Rubio dice, yo quiero mi parte del botín. Si es que tenemos que entender que Estados Unidos es una gran empresa saqueadora. Si tú les pagas... Es decir, un lobby israelí pone plata y le pagan y sueltan a un narcotraficante como el expresidente de Honduras. Lo sueltan, les da igual. Lo sueltan porque han pagado. Es todo un negocio. Y eso lo entiende bien un tipo aquí como, por ejemplo, como Ebrard. Él sabe que con los gringos dice, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto obtengo? Es la única negociación. Y de repente, como tienen esa mentalidad de cuatreros de las películas del oeste, invaden, o sea, lo hacen con Venezuela y les están robando el petróleo, queriendo instaurar allí un protectorado. El gobierno venezolano está diciendo, hay que aguantar, porque si nos desmantelan, como ocurrió, por ejemplo, en Libia, aquí ya no va a levantar cabeza nunca este país. Lo están haciendo en cada país de Latinoamérica. Pero en otros no les sale, en Irán no les sale. Y de repente tienen en Hormuz un problema y de repente se queda, pues, y tiene que sentarse a negociar. Y por eso creo que hace muy bien México, plantándoles cara, apretando, cediendo, porque si este señor te pones a su merced y te arrodillas, te masacra. Te invade totalmente, arrasa. Piensan. Entonces, ¿tú crees que la presidenta está ganando tiempo? Está jugando ajedrez. Es Sherezada que le está contando un cuento interminable a Trump, esperando que ya desaparezca. Bueno, y por supuesto, pero eso es lo inteligente. Yo con todos los dirigentes que he podido hablar, mi recomendación es esa, que ya bastantes mártires tiene la izquierda. Yo no quiero más mártires, hay una izquierda que está loca porque haya mártires, ¿no? Váyanse ustedes a rezar a un convento y no jodan, ¿no? Yo no quiero más mártires. ¿No? El soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces, esta es la estrategia adecuada. Pues claro que es la estrategia. Tienes que, en un mundo donde tenemos que ser como la luz, a veces eres onda y a veces eres partícula. Es todo muy flexible. La dialéctica es eso. Entender cuándo puedes apretar, cuándo tienes que ceder, cuándo tienes que ir a compartir con ese imbécil el final del Mundial de fútbol, cuándo tienes que plantarle cara, aquí voy, aquí no voy, esto es negocio. Es decir, que este es un señor que le para los restos que quedan de la justicia norteamericana, le paran los aranceles diciendo que son ilegales, que los tiene que aprobar el Congreso, y se busca, ¿sabes?, Estados Unidos.
que sostienen dictaduras en Oriente Medio, que ha sostenido las dictaduras en el mundo, dice, no, es que hay trabajos forzados. Y utiliza una ley indirecta para subir los aranceles. No, es la bancarrota de la narrativa norteamericana. Claro, ya no creemos. Lo único que creemos es que son imperialistas, que ya lo sabíamos, pero no lo decían. Ahorita por lo menos tenemos esa certeza ya todo mundo. Y estas votaciones en Naciones Unidas, 136 votos contra 9, pese a las amenazas de que quien votase contra Estados Unidos le iban a caer las 7 plagas de Egipto, ¿no? Entonces, yo creo que vamos siendo conscientes, creo que es muy importante, te decía, por lo menos es mi posición, hay cosas que hay que volver a explicar de cero. Las nuevas generaciones, hay una ruptura conceptual, ¿no? Por eso me gusta que se recupere a Marx, ¿no? Pero también hay que recuperar a Marx en lo que sirve, no en lo que no sirve. Cada generación tiene que hacer su lectura de Marx. Cada generación. Y la lectura de Marx en el siglo XXI no puede ser la del siglo XX. Por ejemplo, porque en la lógica de Marx, el capitalismo pensaba que el crecimiento podía ser infinito. Y aunque es verdad que hay elementos de Marx que han permitido a algunos autores recuperarlo como ecologista, pues no es muy real. Igual que no puede recuperar a Marx como un feminista. Es un señor que se muere en el 1883. Pero es una caja de ¿no? instrumentos, Es Marx, un hombre con el cual hay que seguir dialogando, ¿no? Pero hay que incorporar a Silvia Federici para entender los elementos del feminismo, hay que incorporar a Rosa Luxemburgo, hay que reincorporar a Hilferding para entender los elementos imperialistas, hay que meter a Dussel, a Enrique Dussel, para entender los elementos decoloniales. Hay que seguir creciendo, ¿no? No hay que leer a Marx como si fuera unos taramos. Decía Ludovico Silva que si los loros y los papagayos y las cacatúas fueran marxistas, serían marxistas ortodoxas. Juan Carlos, esto era un chiste. Yo sé. Juan Carlos, te quiero invitar que también tú leas al otro Marx, al de los hermanos Marx, y que sigas haciendo comedia, en México. Eres estupendo, necesitamos más de esa comedia política, inteligente y totalmente, y libérrima. Yo Así te que prometo te lo agradezco que mientras mucho. que la derecha siga haciéndonos drama, yo voy a hacer comedia. Y muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Sabine. Encantado. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.